¿Qué tal? Bueno, pues desde hace más de 2 años algunos de nosotros ya llevamos advirtiendo los riesgos inminentes, peligros inminentes que evidentemente se empiezan a ver más relevantes ahora para muchos, pero que desde entonces ya anunciábamos que había una inminente intención, por ejemplo, de invasión por parte de los Estados Unidos a México. Esta invasión, por supuesto, pues, perdón, pues puede ser desde la forma más sutil hasta la forma más eh, violenta. Puede ser encubierta o no encubierta, pero al final lo que, insisto, desde hace más de 2 años venimos algunos de nosotros advirtiendo, es que esta invasión, que creo yo ni siquiera ya puede denominarse injerencia, porque injerencia Estados Unidos siempre tiene. Estos que hablan que Estados Unidos a veces es injerencista, bueno, pues yo diría cuando no es injerencista el gobierno de los Estados Unidos con respecto al resto de los gobiernos en el mundo. Particularmente ahora hablando de México, donde tampoco es la excepción su injerencismo, sí creo que tiene que cambiar la idea de que una cosa es la injerencia permanente de los Estados Unidos en asuntos que no son de su incumbencia y que finalmente así está diseñada la política de los Estados Unidos. Ya lo hemos explicado varias veces desde el destino manifiesto, la doctrina Monroe, la doctrina Truman, en fin, todas sus doctrinas están orientadas al sentido de la injerencia en el mundo, precisamente para en otros tiempos mantener su hegemonía, misma que hoy está en decadencia y en riesgo. En este entorno geopolítico en el mundo, que ya es distinto y que ya he explicado también que hay un nuevo orden mundial, y cuando digo esto no me refiero al anterior, porque hay todavía hoy quienes tratan de explicar el orden mundial previo. Estamos ante un orden mundial 2.0 hoy, y este empezó, o el punto de inflexión empezó a partir del segundo mandato de Donald Trump. Hay que entender esto, hay que entenderlo pronto, porque, insisto, muchos están todavía siendo en negación o están a un ritmo muy lento de entendimiento de los cambios abruptos y brutales que están sucediendo desde que Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos en este segundo mandato. Que yo también desde entonces hablaba que el Donald Trump actual nada tenía que ver con el Donald Trump anterior. Este Donald Trump iba a ser un reloaded, una versión reloaded, corregida y aumentada, un Donald Trump 2.0. Y es a partir de este Donald Trump 2.0 que tendremos o tenemos ahora este nuevo orden mundial o este orden mundial 2.0, ¿no? En ese mismo sentido. Y en este sentido y en este contexto es donde tenemos que situarnos para ir entendiendo de nuevo que la intervención o invasión no es lo mismo que el habitual o tradicional injerencismo de los Estados Unidos. Ya cuando nos referimos algunos a intervención o invasión incluso, estamos hablando de algo a mayor escala, a mucho mayor alcance y a mucho mayor, evidentemente, riesgo y peligro de lo cual pueda llegar a generar. Hay que ir entendiendo, como yo apenas hace un par de días hablaba sobre el tema de la posverdad, hay que ir entendiendo por dónde van, vamos a decir, las líneas narrativas que intentan imponer en la opinión pública con respecto a la política exterior y en particular con respecto a el caso de México. Hay que entender que todos estas figuras políticas, sin tener que mencionar cada una, pero pues tenemos allá a Pam Bondi, a Donald Trump, a Marco Rubio, por citar algunos o tomar en cuenta algunos. Si se dan cuenta, todos están prácticamente sobrellevando la misma línea y la misma narrativa, tratar de imponer la narrativa de que México es el enemigo, de que México es un peligro y que casi representa, y de hecho ya es así o nos los han llegado a declarar de esa manera, que somos un enemigo, México es un enemigo para los Estados Unidos hoy, tanto como lo es para ellos hoy Irán, ¿no? A ese nivel.
Y hay que entender que esas declaraciones, pues tal cual, son fuertes declaraciones, ¿no? No son declaraciones menores, no son declaraciones cualquiera y no son declaraciones domingueras que cualquier domingo o que un domingo cualquiera, pues el gobierno de los Estados Unidos lance en contra de México, porque ya ni siquiera es solo del gobierno, ¿no? Va en contra de México, tal cual esas declaraciones. Entonces, estas a su vez hay que ir entendiendo, y ya lo hemos explicado, y hoy no me voy a extender porque ya lo hemos explicado muchas veces, pues van de en línea paralela a todo el tema del narcotráfico en México, ¿no? A esta línea paralela o a esta línea narrativa de que, bueno, se trata de decir en la narrativa que México es peligroso por la cantidad de violencia que hay en México, que es provocada principalmente por los cárteles mexicanos y que a su vez estos cárteles mexicanos están provocando muchísimas muertes. Se ha estado focalizando prácticamente toda la atención en el tema del fentanilo y este tema, pues insisto, ha estado provocando, según ellos o según su versión gringa, pues las muertes en los estadounidenses, y es básicamente que así quieren hacer una simplificación o reduccionismo absurdo, una sobresimplificación o una asociación directa entre prácticamente que México entonces es responsable de todas las muertes de los estadounidenses a causa del fentanilo. Pero ellos no los vas a poner jamás a verse en un espejo, y eso ya hemos hablado también bastante sobre pues esta hipocresía gringa cuando se trata de verse en el espejo y de no realmente querer abordar los problemas, sino simplemente crear narrativas, insisto, en esta época de la posverdad, que ya he hablado que realmente la verdad es la última prioridad. Lo que se trata de implantar e imponer es una narrativa. No importa si está basada en hechos, en datos, en cuestiones reales. No importa si hay estudios reales que justifiquen las causas de dónde viene el problema. Ellos no están dispuestos a realmente tratar de corregirlo porque esa no es la intención. La intención es simplemente crearse un pretexto, inventarse una mentira y a partir de esa mentira tomar una estrategia política o decisiones políticas, generalmente ya a nivel macropolítico, a nivel geopolítico, geoestratégico, con respecto a las políticas públicas o a los intereses nacionales de los propios Estados Unidos, el national interest, o también que suelen justificar también estas políticas como políticas de seguridad, ¿no? La seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, en este sentido, pues estamos en este contexto, un tanto los mexicanos entre la espada y la pared. Ya por momentos no sabemos si estamos más del lado de la espada y la pared y para el punto, pues ni cómo ayudarnos. Esto desemboca, insisto, inevitablemente ya en síntesis, en que Estados Unidos está planteando, con todos estos problemas que se suscitan prácticamente a diario, con una prensa corporativa mexicana que por momentos parece que justamente quiere echarle más leña al fuego y estar nutriendo precisamente la perspectiva de Donald Trump con respecto a que México es un país en caos y en llamas, incendiado por el crimen organizado, lo cual en parte es, pero también, insisto, en el fondo hay que ver cuáles son las reales intenciones por la cual se está creando esta narrativa y con la cual se está creando perfectamente un ambiente donde pues embone perfectamente el pretexto de la intervención o de la invasión a México. No olvidemos que de alguna manera siempre ellos necesitan este pretexto para inventarse cualquier cosa en Irak, en Irán o donde sea. De hecho, recién acaba de pasar el tema de Irán. No olvidemos que pues acaba de pasar un tema importante con Irán, donde se les acusaba más o menos de lo mismo y más o menos pues aquí el que señalaba pues era el gobierno de Israel encabezado por Netanyahu acusando a Irán de contar con bombas atómicas, cosa que ni siquiera está verificado, hasta el momento ni siquiera se tiene muy claro, y en esta también doble moral donde el propio gobierno de Israel pues pide lo que el mismo gobierno de Israel no da, ¿no? O sea, pide lo que no da o exige lo que no da cambio, que por ejemplo Irán, que se ha llegado a someter a estas revisiones sobre el tema nuclear a partir de las instituciones, organizaciones encargadas sobre energías atómicas, pues ni siquiera el propio Israel se ha
sometido a esas mismas revisiones, cosa que Irán sí. Entonces, en otras palabras, pues ni siquiera nos consta que lo que dijeran con respecto a Irán fuera del todo cierto. Generalmente, insisto, ellos ocupan estas mañas, malas praxis, muy deshonestas en el sentido de inventarse cualquier pretexto con tal de conseguir al final, ¿qué es lo que les interesa? Pues destruir al enemigo, ¿no? En este caso su enemigo es Irán y pues con la mano en la cintura y con un pretexto o a partir de un pretexto, una mentira, con la mano en la cintura pues deciden atacar. Ese es el problema y el riesgo en el que nos estamos viendo también en el caso de México. De nuevo, que el crimen organizado existe, pues eso es real y de hecho ya lo hemos explicado aquí también. O sea, al final muchos todavía siguen sin entender que en gran medida el hecho de que el crimen organizado existe en México es precisamente gracias a los Estados Unidos, ¿no? O sea, en esta doble eh, moral o doble estándar o doble discurso donde Estados Unidos dice que combate al narco desde Nixon, pero en realidad siempre lo ha estado alimentando, siempre lo ha estado financiando, siempre ha estado prácticamente patrocinando al narcotráfico en México, precisamente y seguramente para llegado este momento. En otros momentos había sido un poco más complicado, de hecho probablemente hubiera sido poco recomendado por otros gobiernos, pero hoy parece que ellos están viendo y por eso es preocupante porque hay una cierta sintonía entre varios actores importantes de los Estados Unidos encabezados por Donald Trump, donde si en otros momentos este plan de invasión o intervención directa en México, militar, por supuestamente estamos hablando, ¿no? Por si alguien tiene la duda, estamos hablando de una intervención o invasión militar, pues en otros momentos hubiera sido ludicrous, ¿no? O sea, una cosa sumamente delusional en otros momentos para otros gobiernos, algo pues ingenuo o poco recomendable, pues en estos momentos parece que ellos se están convenciendo de que lo van a hacer y es muy probable, en verdad, es muy probable que pueda llegar a ocurrir y esto es evidentemente, no sé si el gobierno de México esté preparado o siquiera consciente o claro de que este es un riesgo inminente, un peligro inminente que espero yo estén considerando y estén teniendo planes alternativos porque al menos hasta el momento los que han tenido han sido suficientes, sumamente tibios y con, pues yo diría, abuso de, eh, pues complacencia o permisividad, tanto intransigencia, de un gobierno que por momentos parece que ha abusado también de pues dejarse mangotear por las declaraciones sistemáticas del gobierno de Estados Unidos, pero no solo las declaraciones, también las acciones. Y como un punto de inflexión importante que hasta hoy es irónico que el gobierno mexicano sigue pidiendo respuestas que no le han dado, pues tiene que ver hasta con la extradición del Mayo, porque ahí sí creo que empieza también un punto de inflexión. A pesar de que estuvo en esta última etapa del gobierno tanto de Biden como de López Obrador, yo ya creo que desde entonces estaban implementando políticas, al menos a nivel de política exterior, que tenían más bien que ver con la administración de Trump, siendo que todavía Trump ni siquiera tomaba el poder, ¿no? Entonces, yo ya lo he platicado, muchas veces hay que entender y lo voy a decir de manera muy breve, no importaba mucho si quedaba Kamala Harris o quedaba Donald Trump, o sea, al final había algo de fondo en temas de política exterior donde ya había una especie de acuerdo, porque muchos confunden o creen que si quedaba Kamala Harris, pues tal vez con ella estaríamos mejor y no estarían pasando estas cosas. Les invito a que lo investiguen, la propia Kamala ya había llegado a señalar que también iba a ir contra el cártel de Sinaloa, entonces hay que entender que muchas veces podrán aparentar que son enemigos, pero en el fondo comen en la misma mesa y sobre todo gringos, en términos de política exterior, muchas veces, no importa si son demócratas o republicanos, están en la misma línea. Volviendo, es desde entonces que pues está este punto de inflexión donde ya se tenía planeado, ya sea con Kamala o con Donald Trump, la intervención o invasión de México y el combate contra, o sea, todo esto a partir de un pretexto supuestamente del combate del narcotráfico en nuestro país. Y es ahí donde desde entonces, por eso digo que ya llevo más de 2 años que estoy anunciando esto, yo advertía que se iba y había que tener mucho cuidado en que se iba a terminar de denominar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo cual era sumamente peligroso y así fue. Desafortunadamente así fue. Una vez como analista quisiera que algunos de sus análisis no se cumplieran,
pero desafortunadamente en este caso así fue. Y hoy ya son denominados así, e insisto, tomando en cuenta toda esta narrativa y todas estas estrategias, evidentemente nos están ya desde hace mucho tiempo marcando básicamente cuál es ese objetivo final con el cual se han estado creando todo este invento. Y ellos hay que entender, tampoco pueden como de la noche a la mañana hacer cualquier cosa y menos con México, porque además, pues dentro de lo que cabe, ellos como doble caras que son generalmente, procuran siempre tener pues una especie de fachada para que el mundo no vea que Estados Unidos de plano ya se está desquiciando. Por eso es que se esfuerzan en aparentar, ¿no? En las apariencias, porque no podrían de la noche a la mañana sin ningún pretexto así nomás llegar a invadir, porque también eso les daría pretexto a sus otros enemigos, sobre todo los poderosos, las potencias importantes del mundo, pues también tomar cualquier pretexto, ¿no? Es como si hacen eso con México, China en cualquier momento, pues lo haría con Taiwán, ¿no? Entonces, por eso es que Estados Unidos por momentos tiene que hacer ese esfuerzo doble para tratar de inventarse algo para aparentar. Pero al final así funcionan todos estos pretextos bélicos, ¿no? Y no solo de Estados Unidos, pero principalmente de Estados Unidos que se dedica a esto. Recientemente con el caso de que fue por cierto muy penoso, muy lamentable, y que ya analizaré puntualmente, el caso de la maestra, pero así como el de ella, pues ha estado pasando hasta con el tema del rancho en Teuchitlán. O sea, esto ya viene pasando, insisto, desde hace buen rato, si vas siguiendo la narrativa. Y te vas a terminar encontrando que si bien no podemos justificar ningún acto de violencia en México, al final, y por eso voy a pasar a leer lo que dice acá en los comentarios, sobre todo, con respecto aquí al tema, y esto por cierto está en los comentarios de caja de comentarios de Chumel Torres, justamente cómo es que la gente reacciona con respecto, y estoy hablando de los mexicanos, cómo reacciona con respecto a estas noticias, ¿no? Y muchos dicen, pregunta, ¿acaso no son terroristas los asesinos de una mujer adulta e indefensa? Las imágenes son terribles, inhumanas y de indignación total. Descanse en paz la maestra. Y ya por ahí, pues de manera irónica, le contestan algunos, no, claro que no, son civiles armados con más derechos que tú ya, según Morena. Puede ser, pero merecen respeto y comprensión según el gobierno, porque abrazos, mejor abrazos y no balazos, ¿no? Entonces, a ver, de estas cosas creo que es muy poco em, necesario tener que estar justificando cosas injustificables o defender cosas indefendibles. Esto se tiene que reprobar sin duda. Pero voy a ir a la médula de este comentario para no extendernos. La pregunta aquí que hace en este comentario dice, ¿acaso no son terroristas los asesinos de una mujer adulta e indefensa? Y este es el error común que hay principalmente en la sociedad mexicana, que no alcanza ni siquiera a entender cuál es el concepto de terrorismo según los Estados Unidos, no según los mexicanos. Evidentemente aquí los mexicanos creen que terroristas nada más tienen que ver con una determinación del terror, con un acto de terror. Y claro, ¿quién va a negar que esto es un acto de terror? ¿Quién va a negar que esto promueve el terror o el horror o la indecencia o lo inhumano, lo atroz? Nadie va, o sea, le podríamos llamar terroristas o a masacristas o como tú quieras. El punto es que hay que entender realmente, y esto lo hemos tratado de explicar varias veces aquí, los conceptos que utilizan los estadounidenses, la semántica política del régimen anglosionista es muy específica, ¿no? Sí, aquí en México podremos decir, llámenle terroristas porque pues lo que nos generan a nuestra pobre población es el terror. Sí, pero esa es una visión sumamente inocente y también ignorante, porque principalmente el cambio, y por eso es que se hizo el cambio, o por eso es que lo hicieron en los Estados Unidos, el cambio de la denominación a grupos terroristas, como puede ser el propio Al Qaeda, lo cual es sumamente peligroso. Imagínense, están poniendo a nuestras organizaciones, que no son por supuesto santos y que son criminales y nadie lo ha negado, en una categoría de terroristas. Muchos no entienden las implicaciones siquiera legales de lo que esto implica. Aquí mismo voy a poner el link, así como hago el caso del Chumel, en el programa de Ciro, algo muy similar, y lo voy a poner aquí y ustedes mismos van a estar leyendo la cantidad de comentarios que ya ni siquiera sé si son realmente de ciudadanos o son bots del PRIAN,
que están diciendo, ven cómo este es terror, ven cómo sí son terroristas. Se me hace muy peculiar que además estén utilizando eso. Porque si bien, insisto, aquí ningún mexicano va a ponerse a defender que esto no es terror, porque obviamente todos reconocemos que es terror, no es lo mismo hablar, insisto, desde nuestras formas de entender el terror en México, que sin duda es terror, a la forma en que Estados Unidos y su gobierno usa el terrorismo como una especie de as bajo la manga para tener un pretexto para invadir a los países o para intervenir en los países. Y ahí ahora viene la segunda parte. Hay algunos que dicen que ya entienden eso. Yo lo dudo muchísimo, porque si lo entendieran no estarían tratando de casi casi pedir a gritos que venga Estados Unidos a supuestamente salvarnos, porque no serían tan ingenuos para pensar que los estadounidenses realmente tienen las intenciones de venir a México para ayudarnos después de no sé cuántos 30, 40 años de que nunca se acordaron, nos estuvieron matando aquí entre nosotros, llenando de sangre este país, y hasta ahora resulta que nos quieren venir a dar la mano. Me parece sumamente ingenuo quien crea que los Estados Unidos quieren venir a salvarnos y van a lograr salvarnos, y esa es la intención, venir a salvar a los mexicanos cuando ni siquiera nos permiten, a los propios mexicanos que están ya viviendo allá, les permiten estar de ese lado de sus fronteras. Por Dios, será sumamente ingenuo quienes piensen que realmente los estadounidenses tienen buenas intenciones. Es sumamente ingenuo que todavía a estas alturas no se entienda que los estadounidenses no tienen amigos ni aliados, tienen intereses. Si no se entiende esa máxima que pues desde hace décadas se entiende, desde Kissinger nos las viene tratando de explicar, pues no se entiende absolutamente nada. Pero insisto, ahí viene una segunda parte de estos mexicanos que dicen o creen entender que pues Estados Unidos va a venir y va a mandar a sus Marines para tratar de resolver el narco, y que como el gobierno de México no está haciendo nada, entonces mejor que venga el gobierno gringo a ayudarnos, insisto. Entonces, ni cómo ayudarlos, la verdad, a estos mexicanos o mexicanas que están cegados en su ignorancia, en la arrogancia de su propia ignorancia, creyendo, insisto, que los estadounidenses van a venir a ayudar a los mexicanos. Es que no hay nadie, de hecho no vas a encontrar a ningún especialista, al menos honesto, especialistas o analistas en términos de seguridad, en términos de geopolítica, que te diga que los estadounidenses, porque por Dios, quien diga eso, que me explique si van haciendo, porque para mi gusto, pues es el único pretexto, que vayan haciendo apenas y que piensen que los Estados Unidos son palomas blancas de la paz, como si eso hubieran aplicado prácticamente en todos los países donde han llegado a estar, como en Vietnam, como en Afganistán, como en Irak y ahora hasta en Irán. O sea, aquí el tema es que ya están tan cegados que ni siquiera alcanzan a ver los hechos históricos que se han venido dando desde hace décadas, ¿no? Entonces, ni cómo ayudarlos, insisto, en esta desesperación, ya sea por los traumas que tienen contra el gobierno actual de Morena, o con respecto a lo que creen, según sus ideas u ocurrencias, que los Estados Unidos quieren hacer, interviniendo en México. En términos generales, ¿para qué viene Estados Unidos? Pues para lo que viene generalmente a cualquier otro país. Generalmente lo que menos les interesa, por supuesto, va a ser resolver los problemas. De hecho, hay mucha mayor probabilidad de que en lugar de que mejoren, empeoren esos problemas. O sea, si ya hay narco, imagínense que ahora va a haber el doble o triple. Si ya hay violencia, imagínense que va a haber el doble o el triple. Y si ya hay una degradación social total en México, pues no les cuento, ¿no? Esto es sumamente riesgoso porque justamente cambiar la denominación hacia grupos terroristas, insisto, ese es el pretexto. Es un tema más bien legal de que Estados Unidos necesita hacer ese cambio para después legalmente poder intervenir. Es el único punto para ese cambio y esa denominación. ¿Por qué no lo hicieron en otras épocas? Pregúntense. ¿Por qué se tuvieron que tardar 3 décadas, 4, 5 décadas para terminar de denominar así? Porque por supuesto también ellos saben que pueden llegar a incurrir en actos indebidos, legales, geopolíticos y demás, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender esto. O sea, al final es más probable que ellos, claro que van a querer intervenir, pero no para arreglar el tema del narco, sino para probablemente hacerse de recursos de todo tipo, agua, litio, minerales,
you name it, cualquier tipo de recursos en México. Después vas a tener zonas mineras, zonas de reservas naturales o de agua que van a estar custodiadas seguramente por Marines con el pretexto de que están seguramente custodiando áreas del narcotráfico, cuando al final, insisto, pues no será más que un pretexto para hacerse de recursos, extraer de recursos, tener dominio, desestabilizar a México, en fin. Cualquier fin menos el de realmente ayudar a resolver este problema que no olvidemos, porque esta es la trampa, que ellos mismos provocaron o siguen provocando. Y es que esta es la trampa que el mexicano común no entiende, el ciudadano promedio mexicano no entiende que cómo van a venir a ayudar en un problema que ellos mismos están financiando y provocando. O sea, ¿no se dan cuenta de la trampa? Y esta es la trampa gringa que siempre he insistido. Los verdaderos narcos son los gringos. Los narcos son los gringos. El propio libro de Jesús Esquivel reciente, el último, pues habla de los cárteles gringos que muy convenientemente ellos nunca mencionan al respecto, como si de las fronteras de México para arriba no ocurriera ningún delito, ningún crimen, y habrá que explicarse cómo llega la droga de los cárteles mexicanos a las narices de los neoyorquinos. Habrá que preguntarse, ¿no? Por arte de magia parece ser. En fin, toda esa logística, ya hay investigadores, como insisto el caso de Jesús Esquivel, que han estado documentando cómo es que desde la frontera para arriba existe una logística muy compleja de distribución de las drogas. Misma que no se habla como si en Estados Unidos no existiera, como insisto, si en Estados Unidos no pasara nada. Ahora, con respecto a cómo sustentamos estas intenciones bélicas de los Estados Unidos, yo ya desde la campaña de Trump había dicho que pues realmente Trump había recibido un importante financiamiento de las corporaciones militares. Y además esto se combina con las recientes operaciones militares del propio Trump desde que entró en funciones en este segundo mandato. Desde que Trump asumió su segundo mandato, por ahí del 20 de enero de 2025, se han reportado varias acciones militares y despliegues relevantes basadas, al menos hasta la información disponible, ¿no? A ver, tenemos primero la militarización de la frontera con México, ¿no? Esta despliegue de tropas, que no es menor y que hay que tener cuidado, que no vaya a ser realmente, yo lo estaba anunciando también desde hace tiempo, vaya a ser una especie de pretexto para estar juntando prácticamente dos ejércitos, tanto el ejército gringo como el mexicano en la frontera, y eso pueda llegar a desatar hasta un problema adrede, que sea justamente la gota que derrame el vaso, que ellos mismos provoquen, para después justificar la intervención en México. Es que aquí no hay que olvidar que dentro de estas narrativas al final se inventan cualquier pretexto y provocan cualquier pretexto para finalmente lograr los objetivos que ellos buscan, que suelen ser objetivos sumamente perversos, ¿no? Entonces este despliegue de tropas prácticamente desde que inició con el pretexto supuestamente de cuidar la frontera, cuando realmente yo diría es sumamente innecesario, o pues realmente yo al menos no le compro que sea para estar vigilando la frontera por temas de migrantes, es por otros temas. Entonces este despliegue de tropas que Trump ha realizado, pues ha desplegado al menos 9,000 soldados estadounidenses en la frontera con México, la mayor militarización fronteriza en la historia reciente, ¿no? Esto incluye la creación de 2 áreas de defensa nacional en terrenos fronterizos en Nuevo México y Arizona, administradas ahora por el Departamento de Defensa, integradas a bases militares como Fort Huachuca. Estas áreas abarcan 273 kilómetros de frontera con Chihuahua, México, y se han establecido para reforzar la seguridad fronteriza frente a migración irregular y el tráfico de drogas, especialmente fentanilos. Es el famoso Comando Norte. Pero además no olvidemos que le exigieron al gobierno mexicano mandar a sus propios elementos a la frontera, lo cual, insisto, para mi gusto siempre mi lectura fue de que eso más bien era peligroso en el sentido de que se fuera a buscar una especie de problema o fuese a suceder alguna especie de problema entre ambos ejércitos, lo cual sería muy grave, ¿no? Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur, activada el 14 de marzo de 2025 en Fort Huachuca, Arizona, bajo el mando del general de división Scott Nauman. Esta fuerza incluye 40 analistas de inteligencia y zapadores para fortalecer la vigilancia y las vallas fronterizas. También se reporta la presencia de unidades de élite como la Fuerza Delta y el equipo SEAL 6 operando bajo el Comando de Operaciones Especiales Conjuntas.
JSOC con posibles actividades de inteligencia en territorio mexicano, aunque estas requerirían la aprobación del gobierno mexicano, cosa que sabemos que en realidad nunca ha sucedido. Ellos siempre han estado espiando a México de diversas maneras, nunca vienen ni piden permiso. Simplemente hoy lo que se está empezando a notar es que está siendo mucho más evidente y hasta cierto punto descarado estas supuestas revisiones de rutina, ¿no? O como le llaman, reconocimientos, ¿no? Como recon, rutinarios que, bueno, ya, insisto, pueden tener realmente otro tipo de intenciones. Vuelos de drones. La CIA y el Pentágono han intensificado vuelos de drones no tripulados en México, particularmente en el Pacífico mexicano, para espiar actividades de narcotráfico. Se reportaron al menos 18 vuelos en las 2 primeras semanas en la presidencia de Trump, con una aeronave identificada el 3 de febrero frente a las costas de Sinaloa, un corredor clave para la producción de fentanilo y metanfetaminas. Pero no solo en México, insisto que esta es una estrategia global. Precisamente se pueden estar viendo de manera muy activa las operaciones militares y pues insisto, la última gota importante que derramó el vaso fue con el tema de Irán, ¿no? Que no fue nada menor. Entonces tenemos estos ataques en Medio Oriente, la operación con las instalaciones nucleares iraníes en 2025, que llevó a cabo la operación Martillo de Medianoche, atacando 3 instalaciones nucleares en Irán, incluyendo la de Fordo. Trump afirmó que estas instalaciones fueron totalmente destruidas, elevando las tensiones en la región. Esta acción se enmarca en un contexto de retail tras ataques iraníes, bases estadounidenses en Qatar. Retalización. Presencia militar en la región. Se han señalado bases militares estadounidenses en Medio Oriente como posibles objetivos de represalias iraníes, destacando la importancia estratégica del estrecho de Hormuz. Estados Unidos también ha solicitado a China que evite el cierre de este estrecho por parte de Irán. Designación, como hablábamos de los cárteles como organizaciones terroristas, Trump firmó una orden ejecutiva el 20 de enero de 2025 designando a los cárteles mexicanos como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha MS-13 como organizaciones terroristas. Esta medida anunciada formalmente el 18 de febrero permite acciones más agresivas como el uso de drones y operaciones encubiertas, aunque no autoriza automáticamente una intervención militar directa. Pero bueno, ¿qué más queremos? Imagínense, yo justamente así estaba anunciando estos peligros, ¿no? Imagínense unos drones de repente en Sinaloa, donde, bueno, la verdad es que ya cuando ocurran ese tipo de cosas, ya no sabemos qué esperar, porque pues evidentemente esto puede generar un caos social total. Sí, los sinaloenses dicen muy fácil con la mano en la cintura que vengan los drones. No sabemos esos drones al final a quién le van a terminar cayendo y tampoco vamos a saber cómo van a terminar reaccionando, con qué grado de violencia podrían llegar a reaccionar los cárteles. O sea, podrían tal cual aniquilar una ciudad completa. Es lo que hay que entender, ¿no? La estrategia de seguridad de Trump respecto a México y el mundo. Bueno, antes de seguir con este tema de cómo ha sido que por cierto, esto yo creo que lo voy a dejar para un siguiente análisis. Sí quisiera pues hablar de cómo es que se ha generado una estrategia que generalmente se ha basado en pensar, bueno, yo creo que lo voy a dejar para la siguiente, porque para ya cerrar hoy. Sí, creo que da para hablarlo de manera extendida. Pero a ver, de rápido, generalmente se ha creído esta idea de que Estados Unidos ha implantado esta estrategia de seguridad haciendo pensar que tú cortas la cabeza y el cuerpo cae solo. Esta estrategia tiene un nombre particular. Eso nunca se ha demostrado que sea efectivo y lo hemos visto muchas veces. Desde el Chapo Guzmán, que extraditaron, hemos visto que se han podido llevar a prácticamente todos los cabecillas del cártel Sinaloa, desde el Chapo hasta Ovidio, hasta el Mayo, y al final el cártel de Sinaloa hoy es sumamente violento, incluso puede que más violento que nunca. Entonces ahí se cae esta hipótesis falsa de la estrategia, que no es más para mi gusto que simulada, una estrategia donde se sabe que es fallida de inicio, pero se siguió alimentando, haciendo pensar a la gente que entre más cabecillas, más probabilidades de combatir y vencer al narco. Esto en realidad, quien más lo propagó fue el propio Felipe Calderón. Eso no ocurre así, en realidad esto es como una medusa, cortas una cabeza y salen otras 10, ¿no? Entonces, al final hay que entender que no importa cuántas cabezas o cabecillas tú cortes, al final hay un ejército y son reemplazados en automático por 1000 personas más que están en la fila de sustitutos para sustituir al capo o al chapo,
o al jefe de plaza o lo que sea. O sea, esto ha demostrado que pues realmente nunca ha sido efectivo ni eficaz para combatir esto e insisto, esta estrategia la comentaremos en la siguiente ocasión, pero nada más que quede claro, esta idea, ¿no?, de pensar que entonces cortando las cabezas se termina el problema, nunca ha sido así y lo saben los Estados Unidos, que es lo peor, ¿no? Ahora que nuevos pretextos y nuevas mentiras vengan a traer, haciéndonos creer que lanzando drones también se van a arreglar las cosas, ese es el gran riesgo. Entonces, la estrategia de seguridad de Trump respecto a México y el mundo. Eh, Realmente hoy esta estrategia, en resumidas de lo que hemos estado hablando hoy, es una estrategia sumamente militarista. El enfoque de hoy de Trump de la estrategia es un enfoque militarista que muchos, insisto, creo que están dormidos en sus laureles, sumamente confiados y no están alcanzando a ver que es una estrategia con un enfoque militarista y unilateral para combatir el narco y supuestamente también la migración irregular, priorizando la presión sobre la cooperación. Yo he dicho muchas veces, es imposible poder negociar con alguien que se dedica a amenazar. Yo ya lo expliqué hace mucho tiempo. No se puede negociar con Trump. O sea, si el gobierno mexicano hoy sigue pensando que va a poder negociar muy fácilmente el TEMEC, incluso, esta supuesta revisión o renegociación del TEMEC, pues es muy complicado porque ni siquiera en estos términos económicos puedes llegar a negociar con alguien que lo único que se dedica es amenazar. Y amenazar no es negociar. Amenazar, es intimidar, es básicamente apuntar y decir, si no firmas, pues prácticamente como un plato plomo de la negociación, ¿no? Entonces eso ya no es una negociación. Y siento que el gobierno mexicano no está entendiendo esa parte porque el gobierno mexicano insiste e insiste como si entre más insista, más sucediera que hay que negociar y hay que negociar y hay que negociar. Y por momentos la cabeza fría siento que es correcta, pero tampoco abusar demasiado de la cabeza fría y hay por momentos tener un poquito también de cabeza caliente para entender que hoy no basta porque no estamos hablando con una persona que es precisamente racional, que a veces es impulsivo, que es muy impredecible. Esto ya lo he explicado, la estrategia de negociación de Donald Trump: crear miedo, incertidumbre, ser irracional. Y no se puede negociar con alguien así. O sea, tratar de negar eso es justamente estar en negación. Y no aceptar que no vamos a poder negociar. Entonces también creo que ya se tiene que empezar, urge empezar a poner una estrategia mucho más firme, con mucho más carácter y también a poner nuestras propias condiciones con mucha mayor firmeza y contundencia, también a crear planes que sean pues un tanto contrapesos de todo el poder, que por supuesto es muy asimétrico, pero si ya no vamos a poner ni las manos, pues entonces estamos totalmente perdidos, ¿no? Eso es lo que creo que todo el gobierno mexicano no termina de aterrizar, ¿no? O sea, está como que en esta idea, insisto, en esta insistencia necia de querer negociar con alguien que solo te va a amenazar y si no cumples lo que ellos quieren, pues te van a terminar de destruir. Militarización y presión económica. Trump ha intensificado la presencia militar en la frontera, insisto, con 1.500 soldados desplegados en los primeros días de su mandato y la creación de zonas militarizadas. Además, ha utilizado la amenaza de aranceles, del 25, bueno, de todo tipo de aranceles, que ya eso es historia que conocen perfectamente. En fin, diversas maneras de estar amenazando al gobierno mexicano. Ha hecho también el tema ahora de los bancos, ¿no? Tratándolos de ligar con... En fin, lo que quiero que se note ya y que, pues, por favor que lo noten, los que tengan los ojos cerrados o vendados, es que está atacando diversos frentes, desde el militar, desde el bancario, para estar atacando y golpeteando al gobierno de México y por ende a México. O sea, es una amenaza constante la que están presentando y prácticamente yo diría, pues están anunciándote prácticamente los ataques o las invasiones o las intervenciones. Quien después de una intervención se haga el sorprendido, yo diría, pero si es que te lo estuvieron cantando desde hace meses. Realmente casi como quien dice, sobre aviso no hay engaño y por primera vez creo que nos están avisando lo que van a hacer. Entonces, de momento hay una especie de intervencionismo limitado que incluso el propio Trump lo propuso en abril de 2025, de enviar tropas estadounidenses a México para combatir a los cárteles, oferta que fue rechazada por la presidenta
Claudia Sheinbaum, quien enfatizó la soberanía nacional. Sin embargo, operaciones encubiertas como vuelos de drones y posibles despliegues de la actividad de apoyo a la inteligencia en México sugieren un enfoque de intervención discreta, evitando una invasión directa debido a las implicaciones legales y diplomáticas. No olvidemos que la propia extradición del Mayo, y siendo que el gobierno mexicano desde entonces anda demasiado tibio, o en exceso tibio, pues eso ya fue una, o cómo le vamos a llamar, eso fue una intervención, porque si no mal recuerdo, hubo fuerzas estadounidenses extraditando al Mayo. Muchos, insisto, mexicanos ingenuos, ignorantes, dicen, pero ¿por qué les molesta que saquen al Mayo? Porque no entiendes, amigo, que el hecho de sacarlo así como lo hicieron genera, iba a generar, y eso lo sabían los estadounidenses, todo el caos y la violencia que desde entonces ha generado en Sinaloa. O sea, aquí no estamos hablando de cosas menores, es como un Jenga, si quitas una pieza se cae toda la torre. Muchos mexicanos, insisto, ciegos e ignorantes, que piensan en blanco o en negro, es el Mayo es el malo, entonces que se lo lleven a Estados Unidos. No funciona así. Hay equilibrios. Y no es que precisamente el gobierno de México defienda al Mayo, pero de alguna manera si se va a hacer, se tiene que hacer con cuidado, con coordinación, si es que no quieres estar pagando daños colaterales a montones y de a gratis. Y esa parte desde entonces para mí me pareció artera y un aviso contundente, insisto, de que había un punto de inflexión en la relación de la política exterior entre México y Estados Unidos, que desde entonces nos están cantando que ya no nos ven con los mismos ojos y ahora nos ven con los ojos de que somos sus enemigos. Desde entonces hay una reacción retardada y sumamente lenta del gobierno mexicano, desde entonces, que ya desde entonces estaba el expresidente López Obrador, y hasta ahora sigo creyendo que hay una reacción lenta también por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. De nuevo el foco en el fentanilo, la crisis del fentanilo son 70,000 muertes anuales en Estados Unidos. Según algunas cifras, hay otras cifras, hay otros datos. Es el principal impulsor de esta estrategia. Trump culpa a los cárteles mexicanos y busca desmantelar sus operaciones mediante inteligencia, vigilancia y posibles ataques selectivos, drones o fuerzas especiales. Sin embargo, expertos advierten que esta postura ignora el consumo interno de drogas en Estados Unidos y el flujo de armas desde el norte, lo que podría exacerbar la violencia en México sin resolver el problema de fondo. Y es que justo, no les puedes creer ni comprar la narrativa mientras ellos nunca se vean en el espejo y hablen también de los problemas, porque muchos creen que esto es solo un problema de seguridad. Esto es principalmente un problema de mercado en realidad. Y aquí, mientras haya consumo en los Estados Unidos, va a ser prácticamente imposible poder corregir o eliminar el narcotráfico en México o en donde sea, en realidad. Porque cabe decir que no nada más el narco existe en México. Pero hay que entender que es un problema de consumo. Si ellos no atacan las otras raíces del problema que ellos mismos crearon para que no tuviera solución, y yo ya lo he explicado muchas veces, pero si ellos no atacan las otras dos raíces del problema que tiene que ver con el consumo interno de su población, la educación de su población, y que también encuentren las causas de por qué se están drogando tanto, porque no es menor, ¿verdad? Es muy fácil andar señalando al vecino, pues primero ve lo que estás haciendo en tu propia casa, mijo. Antes de andar viendo la lagaña en el ojo ajeno, ve por qué se está drogando tu población, por qué están acudiendo a las drogas para tratar de salir de su realidad. Y para eso yo diría que una muy buena serie que lo ilustra es Euforia, de los propios Estados Unidos, que está en HBO. Es muy interesante ver cómo abordan los problemas de los adolescentes que al final en las drogas buscan un refugio porque su realidad es terrible. Y esa realidad alterna que le dan las drogas, pues parece ser una salida, pues la que nadie queremos y quisiéramos, pero al que al final terminan ahí y muchas veces por eso terminan también muertos, ¿no? Y el otro problemita de su hipocresía, pues es por supuesto todo el tema del tráfico de armas, que parece ser, y será demasiado ingenuo creer que este mismo gobierno de Donald Trump que le está apostando hoy muchísimo a la defensa, están invirtiendo y financiando muchísimo hoy la industria militar, la industria bélica, las corporaciones de armas en los Estados Unidos. ¿Ustedes creen en esa paradoja que Trump le va a poner freno a la producción y venta de armas, así sea a los cárteles o así sea a sus supuestos enemigos? Porque así ha sido siempre. Y eso seguiremos hablando, insisto, ahora con respecto al tema de la estrategia esta de la cabeza y que supuestamente cae el cuerpo, ya lo hablaremos. Pero en síntesis, mientras ellos no se vean en el espejo y realmente también
ataquen la raíz desde su lado, desde su casa, con respecto al consumo interno que hay en los Estados Unidos y con respecto al tráfico de armas que ellos mismos venden, y en esta hipocresía se quejan de que los cárteles compren, pero al final hacen muchísimos millones de esa venta de armas. No olvidemos la iniciativa Mérida de Calderón, el Rápido y Furioso. A ver, no se den golpes de pecho y que no, o sea, aquí los conocemos bien, son doble caras. Entonces, mientras ellos no ataquen estos dos problemas, que son la raíz del problema que tanto se quejan, pues no les vamos a creer nada, al menos los que estamos claros de qué es lo que pasa. Mientras no ataquen el consumo interno y mientras no al menos regulen, ya no que prohíban, que regulen el trasiego de armas y que finalmente esas armas son las que utilizan estos cárteles que ellos denominan terroristas, pues insisto, no les podemos creer absolutamente nada. Con respecto al resto del mundo, pues Trump ha adoptado una postura aislacionista con un énfasis en la fuerza militar para proyectar poder y proteger los intereses estadounidenses. Aislamiento y unilateralismo. Trump ha retirado a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y el Acuerdo de París, priorizando la soberanía nacional y la grandeza estadounidense. Su enfoque de America First incluye una guerra comercial global y la promoción de la explotación de combustibles fósiles, rechazando políticas ambientales progresistas. Acciones militares selectivas. La operación contra Irán refleja una disposición a usar la fuerza para neutralizar amenazas percibidas como el programa nuclear iraní, entre comillas, hay que seguirlo poniendo. Sin embargo, a diferencia de intervenciones masivas del pasado, Trump parece favorecer operaciones puntuales, drones, fuerzas especiales, para minimizar costos y compromisos a largo plazo. Modernización militar. Trump está evaluando programas clave como el bombardero B-21 Raider, el NGAD, Next Generation Air Dominance, y la Fuerza Espacial, buscando mantener la superioridad tecnológica frente a adversarios como China. Ahí tienen un temita pendiente y no es menor, esta discordia por Taiwán entre Estados Unidos y China. Yo diría que si hay una gota que pueda derramar, ahora sí, digamos, una escalada de la guerra, la tercera, pues esto que por momentos yo ya he dicho que es la Tercera Guerra Mundial, pero digamos su escalada sería justamente el tema con Taiwán. Si algún día pronto, también podría suceder que eso sea en un corto plazo, haya ya porque de hecho haya habido despliegues de propio Estados Unidos, precisamente hasta de sus, ¿cómo le llaman? Estos portaaviones y demás. O sea, ha habido despliegues importantes militares en esas zonas, precisamente para prevenir el tema de Taiwán, y obviamente China está en las mismas, entonces por ahí puede estar justamente la gota que termine derramando el vaso ya de la escalada de la Tercera Guerra Mundial. Entonces también ha purgado altos mandos militares, Donald Trump, como el general C.Q. Brown, para alinear el liderazgo con su visión, promoviendo figuras como el general Dan Racing Kane, destacando por su rol en la derrota de Estado Islámico. No olvidemos que en el propio Estados Unidos hasta algunos militares han llegado a criticar muy fuertemente a Donald Trump. Presión diplomática agresiva. Trump utiliza amenazas económicas, aranceles y retórica belicista para forzar la cooperación de otros países, como se vio con Colombia, donde retiró la amenaza de aranceles tras negociaciones para aceptar deportados. Esta táctica de negociador alfa busca resultados inmediatos, aunque genera tensiones diplomáticas. Insisto, yo sigo sintiendo que amenazar no es negociar. Esa es mi postura, ¿no? O sea, alguien que llega a amenazarte, ¿tú crees que te vas a poner a negociar con esa persona? Yo creo que la negociación siempre tiene que partir del respeto. Si no hay respeto, no hay negociación. Empresas de armas y su relación con la campaña de Trump. No hay tal cual de momento. Obviamente hay mucha información classified, ¿no? De cualquier momento no hay así que yo tenga así el informe, como lo podría tener o lo pudo haber tenido Elon Musk sobre su mesa, sobre su escritorio. Pero bueno, de momento tenemos que la industria de armas y el fentanilo. México ha señalado históricamente que el flujo de armas desde Estados Unidos, muchas vendidas legalmente por fabricantes estadounidenses, alimenta la violencia de los cárteles. Empresas como Smith Wesson, Glock, Ruger, Sig Sauer son algunos de los principales fabricantes cuyos productos terminan en manos de grupos criminales. Y bueno, contribuciones de la industria de defensa en general, incluyendo fabricantes de armas y contratistas militares como Lockheed Martin, Boeing. Muchos no saben que Boeing, además de los aviones, pues se dedica, es tal cual una empresa
militar, ¿no? Raytheon y Northrop Grumman, desarrollador del B-21 Raider, suelen apoyar a candidatos republicanos debido a su énfasis en el gasto militar. En fin, las inversiones de Trump eh, lo podemos seguir analizando tal vez en el segundo comentario. De momento aquí lo que nos tiene que quedar claro es que ha habido un apoyo y un financiamiento, insisto, de estas antes mencionadas. Y es importante y obviamente responde a los intereses como suele suceder de esta línea política de derecha o ultraderecha que pues suelen ser muy belicistas, ¿no? Entonces, bueno, la estrategia de Trump hacia México parece centrada en una combinación de presión económica, yo esto ya lo he explicado, ¿no? Va como en dos líneas paralelas. Por una parte, la presión económica, desde los aranceles hasta estas amenazas contra los propios bancos, estas recientes que ocurrieron con Cibanco y demás, así como otra línea que es la militarización fronteriza y la militarización general, incluyendo la posible intervención o invasión de México, con un enfoque en operaciones supuestamente hasta el momento discretas, que son drones, inteligencia, en lugar de una intervención militar abierta, que esa es, yo diría, muy probable. O sea, esto es lo que estoy diciendo, es el supuesto discurso hasta el momento. Yo no lo creo. Yo creo que todo esto está siendo como los peldaños para que en algún momento estas supuestas intervenciones discretas escalen hacia la intervención abierta y descarada, diría yo. Este es el plan, para mi gusto este es el plan, justamente dar ese brinco, y ese brinco, por supuesto que una persona como Trump estoy seguro que estaría dispuesto a dar ese brinco, incluso pagando todos los costos políticos, porque Trump, y ese es el mayor riesgo, yo diría, Trump ustedes pueden ver que no es una persona que precisamente le preocupen los costos políticos o morales de sus decisiones, tan así hasta el propio caso de Epstein que trae cargando, o sea, parece que como que duerme tranquilo por las noches, porque a pesar de que sea una especie de pues no sé si es tal cual el término exconvicto, porque está acusado de ciertos cargos como presidente. De hecho, eso pues, es oficial, no es ni siquiera que yo lo esté inventando o una crítica infundada. Eso está sustentado en la propia ley estadounidense. También tiene los casos estos Epstein que han estado girando en la opinión pública y parece que como que no le alteran ningún problema. Entonces, esas, yo lo he explicado, es el riesgo mayor y el momento de mayor peligrosidad en una figura política cuando ya no tiene nada que perder, cuando ya no tiene imagen que cuidar, cuando su reputación ya está en el suelo, así como el caso de Netanyahu, que se vuelve, o sea, la bestia se vuelve a su máxima potencia. Pues en este caso algo similar puede pasar con Trump, ya que no tiene nada que perder, ya que su reputación está perdida, pueden empezar a tomar decisiones con mucha mayor libertad y peligrosidad, porque esas decisiones, insisto, les da igual llegar a pagar los costos políticos que puedan llegar a desembocar o desencadenar, ¿no? Obviamente esta intervención militar directa, perdón, sí, directa y abierta, pues sería obviamente ilegal, sin el consentimiento de México y políticamente costosa, pero insisto, pues realmente le daría igual. Y ya estas cuestiones que seguramente habrá gente que salga y diga, es que eso va en contra del marco. Bueno, a él le da igual los marcos internacionales, ya le da igual la ONU. O sea, él ya no se está adscribiendo a ningún marco regulatorio. Entonces, pues tienes a una persona que, de nuevo, está tomando decisiones unilaterales con el mando de la potencia más importante del mundo, sobre todo en términos militares todavía hoy, ¿no? Es muy peligroso. Aunque la retórica belicista genera titulares, expertos consideran una invasión directa poco probable debido a sus implicaciones diplomáticas y la falta de beneficios estratégicos claros. Yo diría no. O sea, creo que caer en ese optimismo me parece más peligroso. O sea, yo creo que lo que ya de hecho ha demostrado, y de nuevo, es que no es que uno lo esté inventando, ya acaba de pasar con Irán. Y con lo de Irán muchos no lo pueden creer hasta hoy que lo haya hecho y lo decidió prácticamente de la noche a la mañana. Muchos hemos analizado esa decisión y muchos hablan que muchos ni del círculo interno, incluso del propio gobierno o del Pentágono o de los que están en esos círculos cercanos que pues solo ellos saben qué decisiones toman, se habla de que muchos no lo sabían hasta que ya prácticamente Trump ya había mandado el ataque. O sea, imagínense, ¿no? Entonces no hay que subestimar lo que puede llegar a ser una figura con la personalidad que tiene Donald Trump, que justamente están como que sustentados en
ataques de fuerza precisamente, y no metafórica, sino realmente tal cual, literal, ¿no? O sea, a partir de ahí como que sustentan o quieren sustentar su poderío, ¿no? Son tan ególatras que creen que son tal cual estos políticos de la vieja guardia de a ver quién la tiene más grande, ¿no? A ver quién tiene la bomba más grande, la más potente, a ver quién la tiene más grande, tal cual. Se la sacan y la ponen arriba de un escritorio para hacer competencias de a ver quién la tiene más. En el ámbito global, Trump busca proyectar en este sentido fuerza mediante estas acciones puntuales, mediante la modernización militar. Eh, Sin embargo, este aislacionismo podría limitar alianzas clave, aumentando la inestabilidad incluso en regiones como Medio Oriente. En fin, este es el marco general y este es realmente pues mi argumento sobre, pues yo no diría la crónica de la muerte anunciada, pero sí de la crónica de una invasión anunciada a México o la crónica de una intervención anunciada en México. Esto yo ya lo vengo, insisto, advirtiendo desde antes que se denominaran oficialmente las organizaciones, eh, a los cárteles como organizaciones terroristas, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es mi visión, este es mi análisis, de alguna manera también mi... Ay, espero, digo, yo muchas veces hago análisis e insisto y tengo pues buen tino que le hago. Esto es de los análisis que realmente como mexicano, por supuesto, espero, por supuesto, en, en lo más sensato de mi corazón quisiera estar equivocado, pero tampoco quisiera no advertirlo o al menos no compartir desde mi punto de vista y con datos suficientes, con hechos suficientes, con cierto fundamento pues analítico, pues insisto, mi inferencia sobre lo que puede pasar muy probablemente, porque nos han venido cantando, y si uno lo ve, insisto, backwards, como de reversa, de retrovisor, el espejo, ve cada cosa, es como que cada noticia, cada fake news, cada decisión, es como si estuvieran haciendo una escalera que nos termine llevando, evidentemente, insisto, casi presentando la intervención como algo inminente e inevitable por parte de los Estados Unidos. Al final, ¿cuál va a ser? No podemos tener más tolerancia con los cárteles, necesitamos intervenir e invadir México con nuestra fuerza militar, con nuestros Marines, con nuestros drones, y yo ya decía desde hace tiempo, creo que como mexicanos podrás apoyar o no al gobierno actual, pero si te dices mexicano, jamás tendrás que estar apoyando a una intervención extranjera, a una intervención mucho menos militar, porque insisto, injerencismo hay, y lo ha habido siempre. Hay un injerencismo económico, político, hay control de diversas maneras, pero no a un nivel como se quiere dar, que es a un nivel militar nunca antes visto, lo cual, insisto, puede terminar de sacar terminar de abrir la caja de Pandora y terminar de sacar todos los monstruos que si hoy, y esto siempre lo he dicho, las poblaciones generalmente se quejan con respecto a lo que viven, diciendo que no hay peor escenario y generalmente no entienden que siempre se puede empeorar. Y piensan que lo que se vive es lo peor que puede pasar y que la alternativa entonces es que permitir que en este caso la intervención de las fuerzas militares extranjeras estadounidenses, el ciudadano ingenuo piensa que al hacerlo, lo único que puede suceder o el único resultado posible es un resultado mejor, es la mejoría. Este mismo engaño les pasó en Argentina con Milei, cuando pensaron que Milei podría estar, por elegirlo a él, podría estar todo mejor, y olvidaron que también las cosas pueden estar mucho peor. Y ese es el caso de México. El hecho de intervenir las fuerzas militares estadounidenses en México, lo único que van a generar es algo mucho peor que ni siquiera creo que hasta ahora hayamos llegado a ver en México. Y de verdad sería, yo diría, generaría en síntesis masacres nunca antes vistos en México. Violencia que ya de por sí es terrible, pero esa terminaría ya siendo total y absolutamente descontrolada. En síntesis, ¿qué es lo que quiero decir? Nos podremos llegar a quedar sin país. Porque si bien yo he dicho que hay un estado fallido parcial en México, no es un estado fallido total. La intervención de las fuerzas militares gringas lo único que terminarían de poner es el último clavo del ataúd en el Estado mexicano, por ende en su control, por ende al final
insisto, terminarle de poner el último clavo al ataúd al gobierno mexicano y en ese sentido a nuestro país, porque al final, pues insisto, será un estado fallido total. Y cuando digo estado fallido, más allá de lo académico, quiero decir que va a ser un país totalmente ingobernable, ingobernado, y que ya no tenga salvación, que ya de por sí es complicada la solución, pero que, insisto, será la sentencia final, porque ya no tendrá salvación alguna. Ya no habrá gobierno, ni partido, ni persona que pueda llegar a salvar a México. Después de una intervención que terminé echándole simplemente más gasolina al incendio y más leña al fuego y por ende sembrando, duplicando, triplicando el número de muertos en México.